Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Damiano y a continuación te voy a dar a conocer algunos de los títulos que he seleccionado de la literatura argentina. Selección que la hice bajo el criterio de ver en estos títulos algo interesante para su análisis, para el debate, para el desmontaje, que es una técnica que voy a usar en mi canal de YouTube, que te invito a que te metas en mi canal llamado Proyecto Cono Sur y veas con los contenidos que vengo subiendo de qué se trata, de qué va este canal, y si te interesa, bueno, suscríbete. Pero bueno, en este video voy a transitar por algunos de los títulos de nuestra vasta literatura nacional, títulos que son disparadores de distintos y diversos tipos de temas, de reflexiones, etcétera, etcétera. Como por ejemplo Los Siete Locos de Roberto Arlt, que es una novela escrita alrededor del 1929-1930, ¿no? En una época bastante convulsionada de nuestro país, ¿no? Y bueno, es interesante cómo va tratando en la novela distintos tópicos de la época. Brevemente, ¿no? En Los Siete Locos te vas a encontrar en su argumento con la historia de Remo, ¿no? Que después será Remo Erdosian. Remo es un simple trabajador, trabajo de oficina, algo simple, que es acusado de una estafa, de un robo que él no cometió. Pero bueno, todos los dedos apuntan hacia él y si no devuelve la plata va a ir preso. Entonces, bueno, se empieza a desesperar buscando la forma de conseguir la plata y empieza a pedirle a todo el mundo y nadie le puede prestar, ni los amigos, ni una financiera, nadie. Entonces está totalmente desesperado. Hasta que terceros le comentan que hay un astrólogo, ¿no? que es el segundo personaje de la novela, que le puede prestar. Entonces va hacia el astrólogo y le solicita esa ayuda y el astrólogo, bueno, accede, le presta el dinero e inmediatamente va y lo devuelve. Pero bueno, saliendo del mal paso, pero ya a esa altura, saliendo del mal paso, su vida está destruida porque su mujer lo dejó, se enteró de quién es el que lo metió en ese rollo, quién fue el verdadero culpable, y bueno, entra en un estado de ira que busca venganza, quiere vengarse a toda costa. Así que vuelve al astrólogo pidiéndole que lo ayude a vengarse. Y el astrólogo, como contraoferta, le dice que a cambio, no puede ayudarlo en eso específicamente, pero a cambio tome esa ira, ¿no? Y la utilice en esto que él está emprendiendo, que es una revolución social con tinte fascista, donde la mentira es la felicidad de los pueblos, o algo así, viste esa frase de la época, ¿no? Todo eso es una cuestión de análisis, no está explícito en el libro, pero sí, por ejemplo, a este astrólogo la crítica se lo comparaba con el comunismo, que en esa época estaba en boga, ¿no? El comunismo estaba a flor de piel, como que era una forma de fascismo, como en Alemania los nazis, en Italia Mussolini, en definitiva. Bueno, él lo invita y Remo accede, ¿no? Y bueno, integra este círculo junto con otros personajes más, conformando así los Siete Locos, que cada uno de los Siete Locos tiene estas características de lo psicológico, lo ideológico, la procedencia, la personalidad, la vida, ¿no? O sea, en cierta forma los Siete Locos representan lo que es la Buenos Aires de esa época, porque acá va lo interesante del libro. Roberto Arlt, en todas sus obras, como buen porteño, retrataba su hábitat, que era la Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Y en esta no es la excepción, ¿no? Retrata la Buenos Aires espejo del mundo. Ya no es la Buenos Aires colonial, simplemente un distrito más de la colonia, o simplemente un par de casas y unos caminos empedrados, sino ya es la Buenos Aires de los rascacielos, la Buenos Aires del subte, la Buenos Aires que recibe a esos inmigrantes huyendo de la guerra, que no vienen solamente a hacer la América, sino que también vienen con su ideología, con su personalidad, con sus costumbres. Entonces, y quedan todos, muchos quedan en Buenos Aires, otros irán para otro lado del país, pero el primer pie lo ponen en el puerto de Buenos Aires, pero muchos se quedan en Buenos Aires, que ahí explota y empieza a aparecer los conventillos. En fin, la Buenos Aires es una bisagra de esa época. Y es lo interesante de leer esta novela, ¿no? Que te plasma a la perfección la Buenos Aires de esa época.
Entonces, ultra recomendable. Como también te quiero recomendar sobre Héroes y Tumbas, que también va por esta línea, ya te explico por qué, sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, ¿no? Es una historia romántica, una novela romántica entre la historia entre Marcelo y Alejandra, que pertenece a cierta casta oligárquica, y como buena novela romántica está compuesta de amores, odios, hay cuestiones de incesto que vienen por el lado de lo familiar, pero bueno, es la base de la argumentación de la novela. Pero lo interesante es dónde sitúa el autor a estos personajes en la cuestión presente. En el presente de la novela es en los años entre 1953 y 1955, los dos últimos años del segundo gobierno de Perón, lo sitúa el autor, haciendo saltos por momentos en lo temporal al siglo XIX. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de parte de ella, de Alejandra, su familia oligárquica, ya en decadencia en la década del 50, pero que se gestó en el siglo XIX, se gestó y se consolidó en el siglo XIX, acompañando a la construcción del país con las distintas guerras que había, la de Lavalle, la campaña del desierto de Roca. Siempre había oligarquías que ayudaban desde lo ideológico, desde lo monetario, pero también ayudaban para después, una vez terminada la guerra, a recibir su recompensa, ¿no? Entonces, esa familia tiene mucho que ver con la historia, y es interesante en que en la novela esos saltos que vas viendo desde el presente hacia el pasado y viceversa, ¿no? Como que va y viene y te muestra también la cuestión histórica. Esta novela se estrenó en 1961, en la antesala del boom latinoamericano, con García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, ¿no? Esta fue una de las primeras, si no es la primera, mejor dicho, y bueno, es altamente recomendable por esta cuestión que hace con el trabajo desde lo histórico, desde el contexto histórico y desde una cuestión patriota, ¿no? Como también desde una cuestión patriota y recomendable puede ser La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, que también desde lo patriota trata el tema de la Revolución de Mayo, ¿no? La gesta del Mayo de 1810, pero desde un personaje en especial, que es Juan José Castelli, ¿no? Juan José Castelli, que fue el orador de la Revolución de Mayo, un abogado prestigioso que fue el orador de la Revolución de Mayo, y este autor lo toma Castelli por una cuestión reivindicativa, reivindicando al prócer Castelli, pero también desde una cuestión analítica y paradojal, desde lo paradójico, porque, por ejemplo, Castelli fue el orador, pero inmediatamente después, que ya venía cargando esa enfermedad, murió por un cáncer de lengua, así como lo oís. Entonces el autor lo toma como el orador de la lengua podrida, una suerte de metamorfosear, ¿no? la historia nacional. Y es interesante leerlo cómo va retratando la historia de ese acontecimiento de la gesta de Mayo desde este personaje, Juan José Castelli. Y a la vez es interesante ver cómo después, porque estamos hablando cuando nos emancipamos de la corona, cómo después se fue repitiendo esa cuestión paradójica, trágica del orador con la lengua podrida en distintos hechos de la patria, ¿no? ¿Cuántas veces se habrá repetido? Sería la pregunta. Yo tengo un par de esas, ¿no? Como para ejemplificar. Pero son muy polémicas, puede generar mucho la polémica, y desde mí no es la intención en este video, que es más informativo desde mi parte, informar sobre esto. Pero si vos tenés alguna de esas veces que se puedan ser similitudes con este acontecimiento, comentámelo acá abajo, que me reinteresa esa interacción con vos, con ustedes, los que ven este video. Pero bueno, en fin, hasta acá estas tres novelas, Los Siete Locos, sobre Héroes y Tumbas, y la Revolución en un sueño eterno, son muy recomendables desde ese lugar histórico y patriota, ¿no? Ahora podemos pasar al terreno de lo territorial. Y del terreno de lo territorial, del inmenso país que tenemos acá en Argentina, te puedo recomendar El Secuaz de Sara Gallardo. El Secuaz de Sara Gallardo es una novela que trata sobre el secuaz, un nativo del Chaco impenetrable, monte chaqueño, que bueno, es un indio evangelizado, su comunidad son indios evangelizados, donde muestra esa mixtura entre
la tradición ancestral y la evangelización, esa hibridez, que bueno, es un indio reconocido en la comunidad, pero en un momento marca que, por ejemplo, dice en el libro, lavando los vasos, los platos, escucha desde la ventana una voz que viene del monte. Va a ver y resulta que es la voz de Dios, que se expresa a través del monte. Y este indio, hay una cuestión, una bisagra ahí en el tiempo, porque deja de todas sus cosas para seguir esa voz del monte, que es la voz de Dios, y empieza a vivir su vida a raíz de eso, de seguir la voz de Dios, que un día es una lagartija, está en una lagartija, sigue la lagartija, otro día se sienta sobre un árbol, que escucha la voz de ese árbol, sobre una piedra, en fin, ve la voz de Dios en estos elementos, y bueno, paralelamente su familia empieza a resquebrajarse, empieza a haber conflictos, pero él está decidido a seguir la voz de Dios, sobre todo cuando un día caminando por el monte, a orillas de ese camino ve un hombre tirado, un hombre blanco, y lo va a socorrer, y resulta que un hombre inválido, ¿no? que estaba tirado, y él ve en esa situación la voz de Dios que le dice que es alguien enviado por Dios para que él lo cuide. Y ahí se arma otra relación entre el indio y el hombre blanco, donde, bueno, son dos personalidades diferentes. El hombre blanco es un carácter muy malo, el indio no. El indio es de una raza, el hombre blanco es de otra. Se ve un poco la sintaxis de la cuestión colonial, ¿no? Entonces, muy interesante. Y también es una novela interesante porque es verídica, ¿no? Es verídica. La saga Gallardo la escribió después de un viaje que hizo en el 67 a esta zona, embarcación, y conoció el verdadero Isejuaz, al Lisandro Vega, un indio evangelizado y referente social con ideas revolucionarias, porque ella lo entrevistó y él le comentó todas sus ideas revolucionarias. Así que habla de un territorio que es el impenetrable Chaco, al norte, y lo que viven los habitantes de esa época, eso es lo que yo llamo lo territorial. Otra recomendación, ya de lo territorial, pero otro territorio, por decirlo así, puede ser El origen de la tristeza, de Pablo Ramos, que ya no es el impenetrable Chaco del norte, del monte chaqueño, sino el impenetrable o penetrable con cuidado conurbano bonaerense, porque trata la historia de un pibe que vive en el conurbano y empieza, bueno, a los 13, 14 años a conocer, a cruzarse con toda la vida del conurbano, tanto lo que es la droga, la delincuencia, la prostitución, y bueno, el autor hace como toca fondo en esta historia. Es una novela que se escribió en el 2004, lo escribió el autor. Hablemos después del 2001, lo que era el 2004, vas a entender de lo que va tratando la novela, pero se ha hecho la película también, si la quieres ver como película. Pero en fin, esto sería lo territorial, Isejuaz y El origen de la tristeza, recomendadísima. Y después te puedo seguir recomendando Echeverría, de Martín Caparrós, que habla de Echeverría, una persona ilustre de 1830 de acá de Argentina, que en 1830 el país se estaba construyendo y él se ocupa de construir él mismo una literatura nacional, ¿no? Dice, en este país tiene que haber una literatura nacional. Y es muy loco el argumento, es muy loco lo que trata la novela, sobre todo porque, bueno, no es fácil construir una literatura. En especial, se sabe que este país, la literatura nacional, hizo su boom en el siglo XX, ¿no? Apenas se emancipó, no había literatura propia, ¿no? Había la literatura europea. Cosa muy distinta a México, que fue más o menos al mismo tiempo que se emancipó de la colonia, pero tenía su propia literatura ya. Entonces vos podés ver y en cierta forma aprender de ese avance que hace este personaje creando la literatura. Es como que te invita a leerlo desde ese punto. No es fácil crear una literatura. Recomendable. Después tenés Muerte y Transfiguración del Martín Fierro, de Ezequiel Martínez Estrada. No es una novela, es un ensayo y trata sobre el Martín Fierro, pero en un lugar como lo que yo quiero hacer en el canal, que es el de montaje, le llamo yo de montaje, para hacerme el piola,
pero es más o menos, Estrada hace lo mismo con este ensayo. Bueno, arma, desarma, vuelve a armar, etcétera, etcétera. Martín Fierro, la obra clásica de Hernández, lo lleva, lo trae, o sea, lo va trabajando y va sacando conclusiones, disparadores de lo que va trabajando de forma atípica, no como la obra de Hernández, leyéndola simplemente, sino cuestionándola hasta donde se puede. Y es interesante las conclusiones que saca, como por ejemplo una de las conclusiones que dice: ¿qué hubiese pasado si en la época de Martín Fierro este escrito se tomaba a la hora de construir el país sobre este escrito, ¿no? Como tenemos el ceibo y la flor nacional, el Martín Fierro sea la obra literaria nacional de identidad, y no lo que sí terminó siendo, que de donde se fue construyendo el país a medida que avanzaba, que era del Facundo de Sarmiento. Hubiese sido, si en lugar del Facundo hubiese sido el Martín Fierro en la obra literaria por excelencia a la hora de crearse el país. Te deja pensando y eso lo vuelve interesante. Así que recomendable también Muerte y Transfiguración de el Martín Fierro. Y por último, que los últimos serán primero, no porque sea la peor, no hay una cuestión de ranking acá, lo aclaro. Nadie, nada, nunca, de Juan José Saer, un novelón policial, ¿no? Narra la historia de un acontecimiento que va pasando a orillas del río Paraná. Juan José Saer es un santafesino y el Paraná lo conoce como todo buen santafesino. Este acontecimiento es que empiezan a aparecer caballos muertos. Y no se saben por qué, no se saben quién, no se saben cómo llegaron ahí, no se sabe nada. Y la población empieza a desesperarse. Las autoridades no saben qué decir, no tienen nada. Entonces, bueno, se vuelve compleja la situación. ¿Cómo será que hasta estancieros, un estanciero, por ejemplo, lleva a su caballo a otra estancia para que ese compañero vecino lo cuide, lo guarde, ¿no? Y vos te preguntas, ¿por qué esa estancia es más segura? O quizás que no esté en su estancia, que es el primer lugar que van a ir estos malvados que matan los caballos a buscarlo y matarlo. O sea, lo guarden, lo protejan. Bueno, no es una hipótesis, es real. Esta obra habla sobre la dictadura. Los caballos son una suerte de metáfora poética de los desaparecidos de la dictadura. Y es interesante leerla porque yo no viví la dictadura, pero sí me formé académicamente a lo largo de mis estudios y conozco lo que pasó, ¿no? Desde lo académico. Y tengo ese conocimiento, por lo cual yo me puedo poner en medio de esas dos líneas paralelas que se van gestando a medida que avanzas en la obra literaria, que es por un lado la cuestión de los caballos muertos, la metáfora poética, y por el otro la realidad, lo que verdaderamente pasó. Y ahí podés como entretejer entre una cosa y la otra, cuál de las dos está en lo cierto, si está bien logrado, si no, te vuelve con una suerte de juez. Y eso es interesantísimo, es una lectura muy, muy copada, ¿no? No sé qué te parece. Entonces, esa también es recomendable. En fin, hasta acá estos títulos que yo seleccioné, de los interminables cantidades de títulos que hay en la literatura argentina. No sé si has leído alguno de estos. Si lo has leído, comentame qué te parece, si mi análisis, mi argumentación está en lo cierto. Comentame, ¿no? Me interesa tu opinión. Si hay algún título que tendría que estar en esta lista porque es un señor título, también coméntame, porque este espacio está hecho para eso, para intercambiar y intercambiar no solamente información, sino análisis, percepciones de todo lo que se va a ir dando en el proyecto Cono Sur sobre literatura regional, no solamente argentina, sino chilena, boliviana, peruana, paraguaya, brasileña, uruguaya, en fin. Si llegaste hasta acá con el video, muchísimas gracias. No dejes de ver los otros videos y nos vemos. Si te suscribís muy fácilmente, porque ahí nomás activa la campanita y recibís mis notificaciones, pero siempre a vuestra merced.